craneal número 3, ¿no? Motor ocular común. ¿Sí o no? Ahí está, miren. Sí. O sea, sí, sí es del parasimpático, pero lo que quería que dijeran era ese par craneal, la que están formando la preganglionar es el par craneal número 3, el oculomotor. Y ahora sí, síguele. Entonces, Ok, en este caso el efector será el músculo ciliar y como respuesta tendremos la contracción pupilar o miosis. Y la función de este reflejo es únicamente asegurar que la cantidad de la luz que ingresa al ojo sea la adecuada. pero el músculo que hace que haya miosis, ¿cómo se llama? Músculo constrictor de la pupila. Ah, sí. O circular. Hay que corregirlo ahí. ¿De acuerdo? Sí, maestra, la que sigue, por favor. Bueno, como análisis de resultados tenemos que las células visuales de la retina son los conos y bastones que actúan como los receptores luminosos, controladores de la actividad motora de la pupila. El reflejo fotomotor y el consecuente cambio del tamaño de las pupilas es bilateral y se produce de forma simultánea en ambos ojos cuando alguno de ellos recibe un estímulo lumínico. Las células fotorreceptoras de la retina son las que transforman la luz a impulsos eléctricos, las cuales van a viajar por el nervio óptico hasta llegar al mesencéfalo por la vía eferente. Después de en el núcleo pretectal se enviará un impulso hasta el núcleo de Ellingworth-Westphal y ahí se realizará la contracción de los músculos ciliares para que se lleve a cabo la miosis. Este reflejo es el que se conoce como reflejo motor directo. Y bueno, debido a que en el núcleo... Está raro ahí de dónde lo sacaron, porque lo que pasa es que el que decimos es el músculo que hace miosis, es el circular o o el constrictor, ¿no? Que mencionaron, o también le llaman esfínter, porque el ciliar es más bien para acomodación del cristalino, pero para el reflejo pupilar, ahí no interviene. O sea, ya vamos a ver más adelante para otro reflejo. Vean, hasta ahí lo tienen en su imagen. Allí donde está el ciliar es más bien para el cristalino, ¿sí lo ven? Que está en moradito o azulito, no sé qué color tienen ahí. Ajá, ese para lo que necesitamos este músculo para ver que el cristalino se abombe, ¿no? O se aplane a través de unos ligamentos. Pero esto es para la acomodación, reflejos de acomodación. ¿Sí, sí me explico, chicos? ¿Sí lo ven ahí en la imagen? Sí. Sí. O ya los confundí todos. Sí. Lo que queremos es que al incidir la luz, ¿no?, sobre el ojo, lo que se produce, como bien dijeron, es disminución del diámetro de la pupila. Y en ese no participa el músculo ciliar. ¿Sí? Entonces sería
músculo constrictor de la pupila, ¿no? Ajá, o esfínter, también le llaman esfínter. O circular, tienen esos tres nombres. No sé, Ok. Sí, entonces es corregirlo, maestra. sí, Sí, corrijan eso. perdón. También lo de la vía eferente en el cuadro que está mal. Sí. Bueno, entonces, viendo el reflejo fotomotor consensual hace que ambas pupilas se produzcan la miosis, aunque en una de ellas no se esté incidiendo de manera directa el haz de luz. La siguiente, por favor. Bueno, nuestras conclusiones serían que al incidir luz de forma directa por miosis, el ojo derecho de igual forma contrae su pupila. El ojo izquierdo se denomina que tiene el reflejo fotomotor directo, ya que en este se incide la luz, y el ojo derecho que estaba cubierto es el reflejo motor consensual. Al exponer a ambos ojos a una luz directa después de estar cubiertos, entran en miosis instantáneamente. La siguiente, por favor. Buenos días, nosotros somos el equipo 6 y nos corresponde explicar dos experiencias. La primera de la que vamos a hablar corresponde al reflejo palatino, la cual tiene como objetivo evaluar el reflejo palatino mediante la aplicación de un estímulo mecánico en la zona del velo del paladar, que es mejor conocida como el paladar blando. Es importante mencionar que para este reflejo, pues nos ayudaremos de una batelenguas para provocar los estímulos. La que sigue. Ahora, para nuestros componentes de reflejo palatino, iniciamos con un mecanorreceptor. Esto debido a que llevaremos a cabo un estímulo mecánico, el cual, como dijo mi compañera, consiste en rozar con una batelenguas la zona del paladar blando. Este estímulo se transporta por la vía aferente, la cual es el par craneal 9, el glosofaringe, hasta llegar al centro integrador, el cual en este caso es el bulbo raquídeo, en donde se interpreta el estímulo y como respuesta produce una señal que va a viajar por la vía eferente, el par craneal 10, el nervio vago, hasta llegar al efector, que en este caso van a ser los músculos del velo palatino, provocando la contracción de estos y observándose como la contracción del paladar blando. La siguiente, por favor. Como lo hemos estado hablando, nuestra metodología consiste en con una batelenguas tocar la zona del paladar. Esto se hace en presencia de una luz iluminando la cavidad, porque primero se intenta como sin la luz, pero al ser una cavidad necesitamos de esta para poder observarlo de mejor manera. La siguiente, por favor. Bueno, ¿sí pueden poner el video, por favor? Si quieren, sin volumen para que lo explique. Entonces ahí se ve la cavidad bucal y cómo se va a aplicar el estímulo mecánico. Está bajando la lengua para que se pueda apreciar. Y entonces en cuanto tocan el paladar blando, se observa cómo se eleva. Ese es el reflejo que obtuvimos y que esperamos ver. En este reflejo, pues vemos que ocurre esa contracción de los músculos por el estímulo y bueno, se eleva y esto sirve para poder pasar o tragar el bolo alimenticio, el cual es la comida que nosotros masticamos y que después vamos a digerir. También este músculo se contrae por este mismo reflejo cuando bostezamos y abre la trompa auditiva, que también es conocida como, esperen, es que se me olvida el nombre, trompa de Eustaquio, si no me equivoco. Y pues esto lo podemos notar que cuando se nos tapan los oídos, nos dicen que bostecemos y pues ya se destapan, ¿no? Entonces, pues esos son nuestros resultados. Nada más, sí. Ya ven que tenemos en el paladar una zona dura y una zona blanda, ¿no? Sí.
Ajá. Entonces, la zona dura es la que está anterior, ¿no? Y ya la zona blanda está más atrás, arriba de la campanilla. ¿Sí, de acuerdo? Sí, sí, de Entonces, en acuerdo. este caso, si tocan en la zona dura, ahí más bien la vía aferente es del séptimo par craneal, ¿sí? Que está más anterior. Ya en la zona de atrás, un poquito más atrás, entonces ahí sí ya va en la parte del glosofaringeo, la vía aferente. Se pueden poner los dos, séptimo par y noveno par. Ok, ¿De acuerdo? perfecto. Sí, gracias, maestra. Como el paladar sí tiene esas dos zonas, pues ahí ya la vía aferente va a ser diferente, ¿sí? Pero pueden Sí, ya nada más hacerla. pero por ejemplo, una duda ahí, ¿es lo mismo tocar el paladar duro? Porque sería otro reflejo, ¿no? No, sigue siendo. Por eso te digo, Ah, ok. o sea, del paladar es que tiene esas dos zonas. O sea, sigue siendo reflejo pues, palatino. Ok, gracias, maestra. Ujú. Sí. Tenemos 3 conclusiones para este reflejo. La primera es que tiene como función facilitar la deglución del bolo alimenticio, también que contrae los músculos del paladar blando y que se activa mediante un estímulo mecánico. La siguiente, por favor. La segunda experiencia realizada es la del reflejo faríngeo, pues la cual tiene como objetivo evaluar el reflejo faríngeo mediante la aplicación de un estímulo mecánico en los músculos cercanos a la orofaringe. La orofaringe es la parte de la garganta que está justo detrás de la boca y comienza donde termina la cavidad oral. Y pues de igual forma es muy importante mencionar que este estímulo se realizará con ayuda de una batelenguas y que para poder observarlo se debe estimular la base de la lengua, la pared faríngea o las paredes cercanas a las amígdalas, las cuales podemos ver señaladas en la imagen de la derecha. Todos estos constituyen a los músculos faringeos y por lo tanto son los que pueden responder a este estímulo. La que sigue, por fin. Bueno, ahora para los componentes del reflejo faríngeo, de igual manera vamos a comenzar con un mecanorreceptor, porque como lo dijo mi compañera, llevaremos a cabo un estímulo mecánico, el rozar con una batelenguas la pared de la faringe. Este estímulo se transporta por la vía aferente, el par craneal 9, el glosofaringio, hasta llegar al centro integrador, el cual, igual que en el anterior, es el bulbo raquídeo. Ahora, el bulbo raquídeo es aquel el que se interpreta el estímulo y como respuesta produce una señal que va a viajar por la vía eferente, el par craneal 10, el nervio vago. Es muy similar esta respuesta a la del el anterior reflejo. Esta va a llegar al efector, que en este caso son los músculos de la pared faríngea, provocando su faringio, e incluso con músculos de la base de la lengua y de las paredes de la amígdala palatina. En el esquema podemos observar un poco cómo estamos hablando de esto. Aquí se observa el nervio, el glosofaringio del par 9 y nuestro centro integrador, que es el bulbo raquídeo. Nosotros empezamos por la boca, pasando por los ganglios hacia el bulbo raquídeo. La siguiente, por favor. Nuestra metodología es muy simple. Se va a tocar la pared de la faringe con una batelenguas iluminando la cavidad. La siguiente, por favor. Igualmente se puede reproducir el video, por favor. Aquí, como podemos observar, primeramente es que va a aplicar un estímulo cuando toca la pared y eso es de que vamos a esperar. Sin embargo, también este reflejo lo podemos, bueno, sí, este reflejo lo podemos inducir al tocar el techo de la pared, también la parte posterior de la lengua, alrededor de las amígdalas o la parte posterior de la garganta. La estimulación de los receptores en estas áreas de enviar la información sensitiva al cerebro a través de los nervios glosofaringeo, el cual es la vía aferente por el cual se lleva la información al cerebro, y el vago es el que regresa la información al cerebro, al músculo, regresa la información del cerebro al músculo para que éste se lleve a cabo.
en lo que resulta en un intento de eliminar el estímulo de la boca produciendo la contracción espontánea que vimos y brusca del paladar blando y de las constricciones faringias, produciéndose así igualmente lo que es la sensación de náuseas, el cual es el reflejo esperado. Este reflejo tiene como función proteger la garganta y las vías respiratorias de objetos extraños y para prevenir la asfixia. Igualmente cabe mencionar que en algunas personas este reflejo faríngeo es muy exagerado o hiperactivo, de tal manera que les provoca una gran sensibilidad a la hora de realizarse algún tratamiento dental, lo cual les resulta una situación bastante desagradable y molesta. Asimismo, también puede dificultar o hasta incluso imposibilitar la administración de algún medicamento, como puede ser el tragar píldoras o algún otro tipo de medicamento que sea, eh, pues sí, que sea para tragar. Siguiente, por favor. Yo puedo agregar algo ahí. Este reflejo normalmente se inactiva cuando tragamos, porque cuando tragamos el bolo alimenticio también estimula esas partes, pero se inactiva, entonces por eso tampoco al comer no sentimos náuseas ni nada de ese estilo. Ya, nada más quería agregar eso. Gracias. Y finalmente, como conclusiones, tenemos que el reflejo faríngeo tiene como objetivo evitar la asfixia, contraer los músculos faringios provocando la sensación de náuseas y que ocurre al estimular los músculos cercanos a la orofaringe. La que sigue. Bueno, nosotros somos el equipo número 5 y les vamos a explicar las siguientes dos experiencias. La primera experiencia va a ser la cutáneo pupilar y el objetivo va a ser identificar el reflejo que se produce en la pupila cuando se aplica un estímulo nociceptivo en la piel cervical. En este caso va a ser un pellizco en el cuello. La siguiente, por favor. La metodología va a ser la siguiente. Primero se va a pellizcar el cuello debajo del lóbulo de la oreja. Se va a procurar que el sujeto de experimentación esté desprevenido y se tiene que observar el tamaño de las pupilas después de pellizcar en el cuello al sujeto. La siguiente, por favor. Bueno, los resultados obtenidos es que al pellizcar el área especificada en esta experiencia, se pudo observar que el diámetro de la pupila aumentó. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es el reflejo cutáneo pupilar? Bueno, este reflejo va a consistir en la dilatación de la pupila con una estimulación dolorosa de la piel, del cuello del mismo lado. Bueno, esto nos puede servir para ajustar la cantidad de luz que se entra, así como para enfocar los objetos cercanos y lejanos y poder generar imágenes continuas que se van a transmitir hacia el cerebro. ¿Sí me escuchan bien? Sí, ¿Sí? Bueno, en la imagen derecha podemos ver cómo es que actúa este reflejo, que bueno, este reflejo también puede ser llamado como reflejo cilioespinal. Este nombre hace referencia a la participación del cuerpo ciliar y la médula espinal, donde aquí su receptor va a ser el nervio cervical superior, que bueno, aquí se ve en la imagen, pero pues no puedo señalar, que se ubica en la zona del cuello para poder transmitir el estímulo ¿cómo se llama? Por vía aferente, para que en este caso su vía es el nervio trigemino, que también es llamado par craneal 5, y bueno, está aquí marcado en mi imagen con igual el número romano 5, y de ahí se va a dirigir hacia el hipotálamo, donde posteriormente va a salir una neurona que se llama de primer orden o central, que va a descender a través del tronco encefálico del mismo lado y va a llegar hacia el núcleo trigémino hasta poder hacer sinapsis en el centro cilioespinal de Buchwald. Y bueno, ¿qué es esta pequeña imagen que está aquí abajo?
lo que está en el círculo es el centro de Buchwald. Bueno, este centro se ubica en la C8 a T2 del asta intermedio lateral. Y bueno, de ahí va a pasar a la neurona de segundo orden, que es la preganglionar, y se va a originar desde el centro cilioespinal y va al ganglio cervical del superior del cuello, para pasar a la neurona de tercer orden, que es la postganglionar, para seguir por la superficie de la arteria carótida, que bueno, aquí en mi imagen se ve como la neurona como que abraza la arteria carótida para poder seguir su camino, y va a poder unirse al nervio oftalámico en el seno cavernoso para dar en el núcleo ciliar hasta alcanzar el cuerpo ciliar y los músculos dilatadores de la pupila, que son los músculos radiales del iris, y poder dar una respuesta al estímulo. Bueno, por lo tanto, este reflejo podría ser un buen indicador de la función del tronco encefálico o de una posible muerte, bueno, de la muerte cerebral, ya que el procesamiento de la información puede estar por debajo del tronco encefálico al nivel de la médula espinal cervical inferior o por debajo de este. Siguiente, por favor. Nada más que en este reflejo no participa el trigémino. ¿No? A ver, pongan el cuadrito cómo lo... Sí, así de su... Ah, no. La vía aferente no es el trigémino. Porque ¿dónde aplicaron el estímulo? A ver, díganlo. A ver, el reflejo es cutáneo pupilar. Ajá. ¿Cómo lo hicieron? Pellizcando en la zona del cuello. Ah, y allá no es eso. No es para el quinto. Como está por debajo del lóbulo de la oreja, es más del facial. Entonces, ¿Sí? ¿cuál sería qué vía aferente? Ajá. ¿Qué es el par craneal número? ¿Número? ¿El facial cuál es? El 7. El 7. Sí, con seguridad. El 7. ¿Sí? Esa es la vía aferente. Luego, ese es donde tiene su núcleo. O sea, las terminaciones nerviosas, ¿no? Sensitivas de ese par craneal 7 que están por debajo del lóbulo de la oreja. Ese, el par craneal 7, ¿a dónde llega? ¿Cuál será el centro integrador? No es hipotálamo. ¿No es hipotálamo? Ni tampoco para el quinto, si hubiera sido quinto, pero no es. ¿Sería el bulbo raquídeo? No. A ver, ayúdenle. ¿El centro integrador no es el mesencéfalo? No. El del séptimo. ¿El puente de Barolio? Ah, está en el puente de Barolio. ¿Sí? Sí, para corregirlo. Muchas Ok. gracias. Y luego, fíjense, llega ahí. Y luego, de ese núcleo del par craneal número 7 que está en el puente de Barolio, ¿hacia dónde van? Hace sinapsis ahí, y ahora ¿dónde va esa siguiente neurona? ¿Hacia Ahí la lo médula tiene. espinal? Ajá, baja. ¿A la región qué? De la médula espinal. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Espinal torácica superior. Torácica. Ajá, a la región torácica, que ahora sí, en este caso, del autónomo, ¿cuál de las ramas? Ahí dice, ¿no? No lo pusieron, claro. Ah, sí, sí dice. Fibras simpáticas, ¿no? Ajá. Esta región de la médula espinal es la región simpática. Sí. Uh-huh. Ajá, entonces ya del puente bajan, sí, la siguiente neurona,
a la región torácica de la médula espinal, y de ahí sí ya salen las neuronas, ¿no? Para esas fibras simpáticas que llegan a dónde. Y ahora hacia el músculo dilatador, Ajá, que se llama ¿cómo? el músculo radial, Radial, ajá, para producir, la midriasis, que es ¿qué el significa? aumento de la pupila. Ajá, aumenta el diámetro de la pupila. Ajá. Y pues, como función biológica, como les dije antes, que puede ser para ajustar la cantidad de luz que entra y enfocar objetos cercanos y lejanos para generar imágenes continuas que se van a transmitir hacia el cerebro de manera instantánea. Y bueno, como Pero más que ajustar la cantidad de luz, porque eso sería como para el fotomotor, ¿no? O sea, allá en aquel sí se cierra el diámetro pues, para que no entre tanta luz, ¿no? Están incidiendo la luz y pues se cierra para que no lastime. Pero en este caso lo que quiere es ampliar el diámetro para ver el panorama si es que hay una situación de estrés. Entonces tienes que abrir el diámetro de la pupila para tener un panorama completo de lo que está sucediendo, ¿sí? entonces se podría decir que aumenta un poco más nuestro campo visual. Ajá, sí, ya puedes ver más, ¿no? Puedes ver, como dices ahí, ¿no? Que puedes ver objetos cercanos, lejanos, todo el panorama, ¿no? Ujú. Sí, porque si lo pones así como ajusta la cantidad de luz, como a eso ya sería para el otro reflejo, para el reflejo pupilar o fotomotor. Sí, gracias. Lo voy a corregir. Abajo entonces sí dices, ¿no? Facilita la visualización, ¿no? Pero ya sería como clínica, ¿verdad? Ajá, Pero esa sí es la clínica, sí, no. que es la facilitación de la visualización estructural internas del ojo, Sí, así pero como la detección de ciertas enfermedades oculares y sí, cuando poder, van a que les hagan un examen, ¿no? Les ponen gotas para que tengan midriasis y puedan ver la estructura interna. Sí, pero fisiológicamente es para visualizar todo el panorama, ¿no? En situaciones de estrés. sí. Siguiente, por favor. Bueno, las conclusiones que logramos sacar es, al aplicar un estímulo nociceptivo se logró observar una midriasis. Una de las funciones del reflejo cutáneo pupilar es ser un método de alerta y también nos puede ayudar a identificar daños internos en el cuello y también daños oculares. La siguiente, por favor. Bueno, pues el siguiente reflejo es el nistagmo. Y bueno, ¿esto qué es? Este es un movimiento en sacudida o una oscilación rítmica involuntaria y periódica de los ojos que se puede producir por la estimulación de los canales semicirculares del laberinto. Ahorita vamos a ver esa parte. ¿Para qué sirve? Bueno, pues este reflejo sirve para mantener la mirada estable sobre un mismo punto cuando los canales semicirculares pues detectan un giro en la cabeza. Los núcleos vestibulares, bueno, van a enviar señales a los núcleos que controlan el movimiento de los ojos, de manera que los ojos van a poder girar en sentido contrario a la cabeza para poder compensar este movimiento y seguir mirando el mismo punto. La siguiente, por favor. Bueno, el objetivo de esta experiencia va a ser identificar el movimiento continuo e involuntario de los ojos durante los giros aplicados. La siguiente, por favor. Bueno, la metodología de esta experiencia va a ser que se va a hacer girar lentamente el sujeto hacia la derecha y se va a observar el movimiento de sus ojos. Posterior a eso va a volver a girar rápidamente al sujeto 5 veces y cuando se detenga se va a cuantificar el movimiento oscilante de los ojos y se va a volver a repetir la experiencia con 10 y 15 giros. Y posterior a esto vas a ir anotando el sentido y el número de los movimientos oculares. La siguiente, por favor. Bueno, los resultados van a ser los siguientes. En el movimiento de vueltas lentas, durante los giros se va a percibir un movimiento rápido entre vueltas y al terminar de los giros se va a buscar una estabilidad en los ojos. Después de 5 vueltas rápidas, el movimiento va a ser lento entre vueltas y el ojo va a estar estático al término de los giros. Después de 10 vueltas rápidas,
Los ojos casi van a estar estáticos durante los giros y el movimiento constante y lento va a estar después de los giros. Y después de 15 vueltas rápidas, durante los giros va a haber los ojos van a estar quietos durante un movimiento brusco en algunos momentos y posterior a terminar estas vueltas va a haber un movimiento constante y rápido. Siguiente, por favor. Bueno, pues, ¿cómo funciona todo esto? Bueno, pues aquí los canales semicirculares que se encuentran pues, en el oído son tubos rellenos o llenos de endolinfa con un estrechamiento que se le conoce como ampolla, que es eso que está ahí como en el círculo rojo. En esta ampolla pues hay células ciliadas que están cubiertas de una cúpula de masa gelatinosa. Cuando la cabeza gira, la endolinfa pues va a permanecer quieta por inercia. Sin embargo, va a empujar la masa gelatinosa que se encuentra en la ampolla y va a inclinar los estereocilios hacia un lado, que es lo que tenemos ahí en la imagen. Si nos damos cuenta, pues cuando empezamos a girar, pues esa masa gelatinosa se empieza a mover. La siguiente, por favor. Bueno, pues puesto que los canales semicirculares de un lado están dispuestos simétricamente con los del otro lado, en uno de los estereocilios, en un lado, perdón, de los estereocilios, cuando se inclinan hacia el quinocilio, que es ese pelito más largo que se ve ahí en la imagen, no sé si lo logran ver, pero bueno, ahí lo tienen como sinocilios. Entonces decía que cuando los estereocilios se inclinan hacia el quinocilio, se va a aumentar la descarga del nervio vestibular. Y en el otro lado, cuando se inclinan en dirección contraria del quinocilio, va a disminuir la descarga del nervio vestibular. En reposo, pues el nervio vestibular tiene una actividad de unos 50 potenciales de acción por segundo y es igual en ambos lados, puesto que los núcleos vestibulares tienen conexiones inhibidoras con los núcleos contralaterales. Cuando la actividad es igual en los dos lados, pues esta actividad se va a cancelar. Cuando gira la cabeza, bueno, pues la actividad aumenta en un lado y va a disminuir en el otro. Y este desequilibrio se percibe subjetivamente como un giro de la cabeza y produce los movimientos compensatorios en los ojos. Entonces, bueno, en esta parte, pues la parte que interesa, si es dentro del nervio vestíbulo-coclear, que es el par 8, pues nada más la parte que interesa es el ramo vestibular, porque esa es la vía del equilibrio. El ramo coclear, bueno, es la vía auditiva, pero aquí no importa. La siguiente, por favor. Y bueno, pues aquí están justamente las células ciliares. Como podemos ver, bueno, pues la despolarización de estas se da por la entrada de calcio, que lo que permite justamente es poder liberar el neurotransmisor que se supone que es glutamato. Y bueno, se llega ahí tiene un milivoltaje, perdón, de -20. Luego, pues bueno, cuando está el potencial de membrana en reposo, aquí únicamente está la entrada de potasio. Aquí el milivoltaje llega a menos 60. Y bueno, la hiperpolarización se da justamente porque se bloquean los canales dependientes para potasio, como se puede ver ahí en la imagen. Y bueno, aquí el milivoltaje llega a -100 y aquí ocurre la hiperpolarización de estas células ciliadas. La siguiente, por favor. Bueno, pues aquí ya desde las células ciliadas de los conductos semicirculares, el utrículo y el sáculo, que es esa imagen pues pequeñita que tenemos ahí, la información va a viajar a través del ramo vestibular del nervio vestíbulo-coclear, es el par 8, y luego se va a dirigir hacia el tronco encefálico, el cerebelo, el tálamo y la corteza cerebral. La siguiente, por favor. No sé si soy yo o se trabó, pero la siguiente, por favor. Ya, gracias. Bueno, pues aquí está todo lo que pasa ya en general. En realidad, bueno, cuando se hace este estímulo, en realidad lo que estamos viendo es el reflejo vestíbulo ocular, angular. Aquí, bueno, pues lo que va a pasar es el giro de la cabeza a la derecha, luego el flujo endolinfático va a desplazar la cúpula a la izquierda, que es lo que ya les acabo de explicar en las anteriores diapositivas. Luego se va a generar un incremento de las descargas de las células ciliadas del canal semicircular, horizontal derecho,
el cual se va a incrementar proporcionalmente a la velocidad del movimiento de la cabeza, y van a decrecer las descargas, perdón, de las células ciliadas del canal semicircular horizontal izquierdo. Después, bueno, aquí el nervio vestibular va a transmitir la información a los núcleos vestibulares medial y superior y al cerebelo. Después, el estímulo excitador va a ser transmitido hasta el núcleo oculomotor, el cual va a ser el encargado de activar el músculo recto medial ipsilateral derecho y el recto lateral contralateral izquierdo. Después va a ocurrir un impulso inhibitorio, que es la parte que está señalada con todo el color azul. Eso es el impulso inhibitorio que va a ser transmitido a sus antagonistas, es decir, el recto lateral ipsilateral derecho y el recto medial contralateral izquierdo. Y finalmente esto lo que va a permitir es generar un movimiento compensatorio hacia el lado opuesto del movimiento, del giro de la cabeza. La siguiente, por favor. Bueno, pues el reflejo es el giro de la cabeza. El receptor va a ser los canales semicirculares horizontales, en especial las células ciliadas. La vía aferente va a ser el nervio vestibular. El centro integrador son los núcleos vestibulares que están ubicados en el bulbo raquídeo y la protuberancia. La vía eferente es el núcleo oculomotor, que son, bueno, intervienen los pares craneales 6, que es el nervio abducens, y el 3, que es el nervio oculomotor. El efector es el músculo recto medial contralateral y el músculo recto lateral ipsilateral y sus antagonistas. La respuesta, pues, son movimientos rápidos y lentos de los ojos, que, bueno, es el movimiento ocular activador y el movimiento ocular inhibidor o compensatorio. La función biológica sirve para ayudarnos a mantener el equilibrio al tener la mirada estable sobre un mismo punto. Y bueno, la importancia clínica de esto es que sirve para analizar y detectar posibles daños de la función vestibular. La siguiente, por favor. Nada más que, bueno, a ver. Bueno, a ver, pon la siguiente. ¿Van a hablar de la parte ocular ahorita? Porque No. esas conclusiones, ¿verdad? Entonces regresa al cuadrito. Y como bien lo explicaste, sí participa la parte de los canales semicirculares, ¿no? Con las células vestibulares, sí, muy bien. Pero pues también los ojos, dijiste que están viendo, ¿no? Cada vez que incluso van girando, los ojos están ubicando el movimiento. Entonces nos falta otros receptores y otra vía aferente. Y otro centro integrador. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. Porque es la parte, sí, auditiva, digamos, de la parte de los canales semicirculares, como bien dices, ¿no? Las células ciliadas, porque están haciendo el giro. Pero ¿qué pasa con la información visual? ¿Qué receptores hay? Para la visión, receptores. Pues es que ahí serían sí, los fotorreceptores, ¿no? Sí, ajá, vía aferente. Entonces, fotorreceptores y las células ciliadas, ¿no? Vestibulares. Ahí están las dos. Vía aferente. La vía aferente sería el nervio óptico. Ajá, para el caso de los fotorreceptores. Y para las células ciliadas. El nervio vestibular. Ajá, que es el par craneal número. ¿Ya lo dijiste? Par craneal número 8. Ajá, el 8. Entonces, las vías aferentes, segundo y 8, ¿sí? Segundo par craneal y el 8. Óptico. Y el vestíbulo cochlear, ¿sí? Sí. Ok. Luego, centro integrador para el 8. Dijiste que está en dónde?
¿Perdón? Ajá, el centro integrador, para el caso de que ya estás diciendo ahí, los núcleos vestibulares que están en, en el puente, ¿no? Ajá. Puente Barolio, ajá. ¿Y del segundo par craneal llega a dónde? Nombre raro. Información visual, ¿a dónde se integra? Ay, no, ese sí no me acuerdo del nombre, maestra. En el mesencéfalo está el núcleo de Edinger Westphal. nombre rimbombante. Edinger Westphal. Ah, el núcleo de Edinger-Westphal, sí, el mesencéfalo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Mesencéfalo. Ajá. Y ahora, vías diferentes. Ya estamos entre integrador, vías diferentes. Lo que se mueven son los ojos, entonces, ¿qué músculos son los que están participando? Ahí lo tienes. O sea, ¿cuáles son los pares craneales? Pues el nervio abducens y el nervio oculomotor. Ajá, sí, muy bien. ¿Y los efectores? Pues es el músculo recto medial contralateral y el músculo recto lateral ipsilateral y su antagonista. Son los rectos, ¿verdad? Los rectos internos y externos. Sí. Sí, la respuesta. Pues ya son los movimientos, ¿no? Tanto activador como el inhibidor. Ujú, sí. ¿Y para qué sirve? Pues para poder compensar ese giro que estamos dando, ¿no? Ujú, y mantener la postura, ¿verdad? Sí. Y ubicar, ¿no? Un punto. Porque precisamente a la hora de girar, los ojos se mueven lento en el sentido del giro y luego se mueven rápido en sentido contrario para volver a ubicar, ¿no? La posición de algo que hayas tú fijado. Sí, muy bien. Pero entonces sí, ubiquen, ¿eh? No nada más es la parte vestibular, sino también la parte visual. ¿De acuerdo? Sí, está bien, maestro. Gracias. Muy bien. Bueno, las conclusiones que obtuvimos es que el reflejo nistagmo estabiliza las imágenes en la retina cuando se realizan los movimientos rápidos. También se observó un nistagmo horizontal, es decir, de lado a lado. Y este tiene una gran importancia ya que nos va a poder ayudar a mantener el equilibrio. La siguiente, por favor. Bueno, ahora el equipo 4 les hablará sobre el reflejo rutuliano, el reflejo aquiliano y la maniobra de Hendrasik. El reflejo rotuliano se produce al golpear firmemente sobre el ligamento rotuliano que está en la rodilla con un martillo de reflejos y esto va a causar la extensión de la pierna. Al reflejo rotuliano también se le conoce como reflejo tendinoso profundo y bueno, los médicos lo utilizan para ver que el sistema nervioso esté bien. Este reflejo valora los nervios lumbares 2 y 4. Como vemos en la imagen de la derecha, cuando ocurre un estímulo que activa los receptores sensoriales, lo que va a generar una señal nerviosa que viaja por la vía aferente hasta el centro integrador, que mandará las señales por la vía aferente y así el efector realizará o efectuará una respuesta. El objetivo de este primer reflejo, que es el rotuliano, será observar la respuesta del individuo al golpear levemente el ligamento rotuliano de la rodilla con un martillo. Siguiente, por favor. Lo que hicimos fue sentar a un individuo que le colgaran las piernas y golpeamos la rodilla. Y observamos que patea, que alza la pierna.
Después hicimos que enganchara las manos de los dedos de las manos y volvimos a golpear el tendón y observamos que la patada fue un poquito más fuerte. Siguiente, por favor. Al aplicar el golpe con el martillo en el tendón rotuliano, se estira la fibra muscular. Este tiene un receptor llamado uso de Golgi, que se activa tan pronto las fibras de actina y miosina se separan. El uso de Golgi envía inmediatamente una señal eléctrica al nervio sensitivo hasta que llega al ganglio de la raíz dorsal. La neurona del ganglio de la raíz dorsal envía inmediatamente la señal hasta el asta posterior, y en el asta posterior tenemos conexiones con la motoneurona inferior que le tocará el mismo segmento corporal. Llega el estímulo al asta anterior y bueno, la neurona motora inferior enviará un estímulo motor a lo largo del nervio motor que hará que se contraiga la fibra muscular y observaremos que la extremidad se va a contraer y bueno, se ve como patea. Nada más que se llama uso muscular. Es que ahí juntaron dos receptores. El órgano tendinoso de Golgi es otro, y eso más bien es para detectar el grado de tensión muscular. Ah, ok, gracias. Es que pusieron uso de Golgi y ahí están mezclando dos receptores. Entonces, ¿solo es uso muscular? Uso muscular. Sí, así como lo tienes entre paréntesis. Está ahí. Y el órgano tendinoso de Golgi es otro receptor diferente. Ok, sí, gracias. Bueno, el estímulo fue un golpe en el tendón rotuliano, es un estímulo mecánico. El receptor es el uso muscular. La vía aferente va a ser la fibra anuloespiral y el centro integrador la médula espinal. Tendremos la vía aferente, que es la alfa motoneurona del nervio lumbar 3 y 4, y el efector será el músculo cuádriceps. Y veremos como respuesta a la contracción de este músculo y la extensión de la pierna. Y la función de este reflejo será conservar la longitud del músculo manteniendo el tono muscular. Este tipo de reflejo es importante para mantener el equilibrio. Cuando estás de pie, la gravedad puede hacer que la rodilla se flexione levemente, y si no tuviéramos este reflejo para enderezar la rodilla y mantenernos erguidos, podríamos caernos. Los médicos comprueban el reflejo rotuliano para asegurarse que el sistema nervioso esté funcionando correctamente. Siguiente, por favor. Y bueno, hablemos de la maniobra de Henderson. Bueno, esta técnica va a facilitar la observación de los reflejos miotáticos, tanto en las extremidades superiores como en las inferiores del cuerpo. En este caso, para nuestra experiencia, se usó las extremidades inferiores, en el cual se le va a solicitar a la persona que coloque una mano frente de la otra, entrelazando los dedos a manera como si fueran unos ganchos, y que intente separarlos ejerciendo una cierta fuerza sin soltarlos. Y bueno, ¿esto cómo va a ayudarnos a propiciar el reflejo rotuliano? Bueno, la siguiente, por favor. Y bueno, a menudo se va a observar una respuesta de reflejo mayor cuando el paciente está ocupando esta maniobra. Esto se debe a que va a amplificar la probabilidad del inicio del potencial de acción, por lo que se van a activar más motoneuronas alfa en vez de una, y esto a su vez va a producir un aumento en la translocación sináptica, liberando más neurotransmisores. Esto a su vez va a disminuir la probabilidad de relajación muscular, ya que va a ampliar la contracción muscular. Y bueno, dicho a manera de resumen, los reflejos miotáticos, al hacer esta maniobra, se van a poder estimular con mayor facilidad si otros músculos se contraen al mismo tiempo. Incluso si el reflejo es débil o es difícil de estimular, puede ser generado con la acción de esta maniobra. La siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de otro reflejo, que es el reflejo aquiliano. Este es clasificado igualmente que nuestro anterior reflejo como un reflejo osteotendinoso. Se dice que es un reflejo osteotendinoso cuando el estímulo mecánico se va a aplicar sobre algún tendón del cuerpo. Y en ambos casos, en ambos reflejos, el estímulo se va a aplicar en un tendón. En este caso, para el reflejo aquiliano, va a ser en la parte del tendón de Aquiles.
como dije, surge al aplicar un estímulo mecánico al tendón de Aquiles, lo cual va a generar una contracción en el músculo tríceps ural, específicamente en el músculo gastrocnemio. Y bueno, este tipo de reflejos nos sirve para evaluar la parte baja de la médula espinal, específicamente los segmentos lumbar 5 y los coxigios 1 y 2. Y el objetivo de este reflejo, para esta experiencia, es observar el reflejo generado a partir de la percusión del tendón de Aquiles con el martillo de reflejos. La siguiente, por favor. Y bueno, para llevar a cabo este reflejo, tenemos que colocar al sujeto de estudio sobre una superficie plana donde pueda quedar libre su pie para realizar la técnica. Se va a apoyar el pie derecho en el piso para que pueda tener soporte y se va a golpear con el martillo de reflejos el tendón de Aquiles para poder observar el reflejo. La siguiente. Bueno, ahora ya pasando a los resultados de esta experiencia, como nos explicó mi compañero Joshua, el estímulo que aplicamos para observar el reflejo aquiliano es mecánico. Se da una ligera percusión con el martillo de reflejos en el tendón de Aquiles. El receptor que detecta este estiramiento es el uso muscular y gracias a las fibras nerviosas L5, S1 y S2, que son las vías aferentes, se conduce la información al centro integrador, que es la médula espinal. Se hace sinapsis con una motoneurona alfa y gracias a la vía eferente, el alfa motoaxón de los nervios L5, S1 y S2, le mandan al órgano efector, el cual es el músculo cuádriceps, que No, efectúa pero el cuádriceps está en el muslo. Y ahí en tu imagen dice otra cosa. Hasta están rojos, del lado derecho. ¿El gastrocnemio? Ajá, pues los gemelitos, ¿no? Músculos gastrocnemios. El cuádriceps está en el muslo, ese es el otro, ese es para el reflejo patelar, el otro que estaban explicando. Sí, bueno, más bien el efector sería entonces el músculo gastrocnemio. Sí. Y también, pues, la respuesta es la extensión de este músculo. El músculo gastrocnemio, no sé por qué pusieron cuádriceps. Ok, sí, disculpe maestra, fue un error. Y bueno, en la función, igual como lo mencionaba mi compañera Diana, pues ayuda a la postura y al equilibrio. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ok. Y bueno, igual aquí pues ya también es lo que les acabo de explicar. Primero, pues se da el estímulo, lo cual provoca que el músculo se estire, es decir, que se estire el uso muscular, la neurona sensitiva capta este estiramiento, la información viaja al centro integrador por la vía aferente, hace sinapsis, hace sinapsis con la motoneurona, lo que activa la respuesta, provoca un potencial de acción a nivel de la placa motora y podemos ver la extensión del pie como una respuesta. Realmente, pues, si se dan cuenta, es muy parecido al reflejo rotuliano, porque ambos son reflejos miotáticos, en los cuales, pues, interviene una neurona sensitiva y una motoneurona. Ahora, quiero que se den cuenta de una cosa, que siempre obtenemos una respuesta opuesta al estímulo que provocamos. Nosotros provocamos un estiramiento y lo que observamos es una contracción. ¿Por qué les menciono esto? Porque recuerden que vamos a repetir la experiencia, pero ahora utilizando la maniobra de Hendrasik. Y también por lo que nos explicó mi compañero Rodolfo y por lo que observaron ya en el laboratorio, sabemos que lo que se observa es que la respuesta con la maniobra de Hendrasik es más intensa. Y bueno, siguiendo esta premisa de que nosotros provocamos un estiramiento y observamos una contracción, cuando nosotros hacemos fuerza con la maniobra de Hendrasik, lo que hacemos es tensar los músculos. Y al tensar los músculos, estamos estirando más el uso muscular. Y entonces, al tener más estiramiento, pues vamos a observar más una contracción. Observamos la contracción de forma más intensa. Siguiente, por favor. ¿Y eso es por qué? Si ya lo hacen ustedes pensando, quiere decir que la información viene de dónde, además.
Ustedes ya están tratando de separar sus manos, entonces la información de dónde viene. Ya lo van a hacer de manera voluntaria, entonces. ¿Del cerebro? ¿De qué región? Sencillito. ¿De dónde? Si van a hacer un movimiento, ¿no? Pues quiere decir que viene de qué región del cerebro. Sí, sí. ¿Del corteza? cerebelo? No, ¿La corteza motora primaria? Corteza motora, ¿no? De ahí baja la información por qué vías, hasta dijimos un nombre. ¿Vías qué? ¿Diferentes? Sí, les dijimos que se llamaban, que hasta cruzaban el bulbo aquí. ¿Vías qué? Ya se los olvidó. Piramidales. Ajá, piramidales, fuerte y con emoción. Ajá. Entonces, esa información se suma, ¿no? A la información que están ustedes haciendo al golpear los tendones, tanto en los dos reflejos, ¿no? En el rotuliano y en el aquiliano. Entonces, dan el estímulo, ¿no? Que provoca el estiramiento de las fibras musculares al golpear el tendón, en ambos casos, pero además están dando información de la corteza motora. Entonces ya tenemos más información y eso pues obviamente produce ¿qué cosa? Una mayor respuesta, ¿no? Sí, que se observa de forma más intensa. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Gracias. Ahora sí, conclusiones. Y bueno, nuestras conclusiones son que el reflejo rotuliano y aquiliano evalúan la función de la parte baja de la médula espinal. El reflejo rotuliano se produce cuando se golpea el tendón rotuliano suavemente con un martillo y genera la extensión de la pierna como respuesta al estímulo. La maniobra de Hendrasik aumenta la intensidad con la que el músculo efector denota el reflejo, y el reflejo aquiliano se produce cuando se golpea el tendón de Aquiles y genera como respuesta la extensión del músculo gastrocnemio como respuesta al estímulo. La siguiente. El reflejo plantar y de Babinski. El reflejo plantar va a ser la respuesta al estímulo de la parte lateral de la planta del pie. Como respuesta positiva, al hacer esto, los dedos del pie se van a mover hacia abajo. Por otra parte, el reflejo de Babinski va a ser la respuesta al estímulo de la planta lateral del pie, igual, pero su respuesta positiva va a ser que los dedos se van a mover hacia arriba. Este reflejo va a ser muy común en bebés y es un muy buen indicador de una lesión en la neurona motora superior. Este reflejo debe desaparecer después de bueno, más bien antes de los 2 años de cumplir de una persona. La siguiente, por favor. Nuestro objetivo sería observar la respuesta al aplicar un estímulo en la cara lateral plantar. La siguiente, por favor. Bueno, ahí lo que vamos a hacer va a ser poner con una superficie de punta roma, vamos a colocar desde el talón hasta el dedo, vamos a pasarla y tenemos que observar qué es lo que pasa si tenemos una respuesta positiva plantar, una respuesta positiva de Babinski o pues nada. La siguiente, por favor.
Y bueno, viendo nuestros resultados, tenemos que, bueno, haciendo esta maniobra que acabamos de describir, como respuesta tuvimos el enrollamiento de los dedos hacia la planta del pie. Y esto significa que tuvimos un reflejo plantar positivo y uno de Babinski negativo. El siguiente, por favor. Y bueno, ese es solo un pequeño video para que vean el reflejo en un recién nacido. Podemos ver cómo se da la extensión de los dedos en forma de abanico, lo cual esto es distinto en adultos, ya que en adultos pues se cierran los dedos. Bueno, esto se debe a que todavía no está completamente melinizada la vía piramidal. Bueno, y este reflejo suele desaparecer a partir de los 12 meses hasta los 2 años, y como ya explicó mi compañero, bueno, si no desaparece, puede llegar a ser un problema de lesión en la médula espinal o daño cerebral. Siguiente, por favor. Bueno, ahora como componentes de reflejo plantar, pues vamos a tener que se va a dar por un estímulo mecánico, ya que se ha aplicado con una varilla punta Roma. Como receptor van a ser los encargados, va a estar dado por un mecanorreceptor, que más específicamente pues son los discos de Meissner, que son un tipo de terminación nerviosa en la piel, que van a ser los responsables de la sensibilidad del tacto suave y pues son libres y de adaptación rápida. También es importante decir que suelen fatigarse después de varios intentos, entonces si se intenta varias veces, puede que ya no tengamos la misma respuesta, pero es por lo mismo de que ya se han adaptado al estímulo. Como vía aferente vamos a tener las fibras sensitivas del nervio L4, L5, S1 y S2, que corresponden a las lumbares y las... no me acuerdo cómo se llaman las otras. Sacras. Y las sacras, sí, perdón. Y pues estas van a estar inervadas por el nervio ciático mayor. Vamos a tener 3 sinapsis, que una se va a dar en la médula espinal dorsal hacia el bulbo caudal, la segunda va a ser del núcleo de Gracil y va a decusar hacia el tálamo, y pues la tercera va a ser se va a dar en el núcleo espinotalámico y se va a dirigir hacia la corteza sensitiva primaria, logrando pues la conexión entre el tálamo y el área somatosensitiva primaria, produciendo la respuesta motora. Como sabemos, pues la respuesta motora va a ser la flexión de los dedos hacia adentro. Como vía aferente vamos a tener a las motoneuronas del nervio tibial y el nervio plantar medio, que recordemos que son las encargadas de la contracción de los músculos. El órgano efector va a ser el músculo plantar medial, y como respuesta, pues, la flexión de los dedos tiene un nombre en específico, pero no me acuerdo cómo se llama, creo que es en oxius o axius, no me acuerdo muy bien cómo se llama, y se utiliza más que nada este reflejo plantar para lesiones en médula espinal. Es importante decir también que... Eso sería para la parte clínica, pero su función, ¿cuál sería? La flexión de los dedos, también. Pues sí, no sería como verificar el movimiento de los... Para caminar, para la postura, ¿no? Sí. Entonces ustedes van dando el paso, pues van haciendo esa dorsiflexión, porque lo que van haciendo es haciendo ¿no? Ejerciendo presión sobre esta región plantar, pues para ir caminando, para la postura. ¿Sí? Sí, porque bueno, es importante... La parte clínica, ¿no? Para valorar cómo está la información nerviosa. Y de hecho es lo que iba a comentar, que, o sea, nada más el reflejo plantar se debería de presentar en adultos o pues ya en niños más grandes de 2 años. Y no es normal que el reflejo de Babinski se presente en adultos y niños más grandes, ya que pues cuando se presenta puede indicar que la neurona motora superior se ha dañado,
y pues puede ser también una lesión del tracto corticoespinal. Siguiente, por favor. Y bueno, como conclusiones, tenemos que el reflejo plantar en adultos es de respuesta descendente, este enrollamiento de dedos que mencionamos, mientras que en los infantes es ascendente, es el despliegue en forma de abanico. Una respuesta ascendente en adultos, pues es indicativo de un daño en la médula espinal, y el reflejo de Babinski es normal en los infantes debido a lo que se mencionó, que sus vías no están completamente mielinizadas, bueno, de la vía piramidal. Pues bueno, nosotros somos el equipo 2 y les vamos a explicar la experiencia del reflejo epigástrico. Para ello, pues necesitamos saber que este reflejo va a ser la contracción espasmódica de la piel de la zona del epigastrio o del músculo recto del abdomen, ya sea por la estimulación o por el golpe de su superficie en las porciones superior y media del abdomen o de la piel de los espacios intercostales 5 y 6 cerca de la axila. Podemos observar en la imagen la ubicación músculo recto. Como dato extra o dato clínico, la disminución de este reflejo puede deberse ya sea a una lesión central, a la presencia de obesidad, a la laxitud de los músculos esqueléticos, por ejemplo, después de un embarazo. Y su ausencia puede indicar una lesión de la médula espinal. Siguiente, por favor. Como objetivo tenemos evaluar la respuesta motora al golpear o estimular con una punta, en este caso Roma, el área abdominal. No te escuchamos, Pilar. No se escucha. No se escucha. Mm. Pilar, andas ahí. Ah, ok, sí, te esperamos, Pilar. ¿Ya me escucha? Ahora sí. ¿Ya me escucha? ¿No me escucha? Sí, sí te escuchamos. Adelante. Espera. No los escucho. Sí te escuchamos. Bueno, como mencionaba, en el método se pudo haber realizado por dos formas para inducir el reflejo epigástrico. La primera fue golpeando el área abdominal ligeramente y la segunda fue pasando sobre el abdomen una varilla de punta Roma de abajo hacia arriba. Es importante que para las dos formas en las que se indujo el reflejo epigástrico, el sujeto de estudio debió de haber estado recostado sobre una mesa o una base y el área abdominal debió de haber estado descubierta. Siguiente, por favor. Es por ello que como resultados obtuvimos que al momento de golpear con la varilla punta Roma en alguna área sobre el abdomen, pudimos observar la contracción subyacente, el movimiento de la pared abdominal y cómo es que el ombligo se arrastra hacia el lado en el que estamos estimulando. Y podemos observar en las imágenes que dependiendo del área que se vaya a estimular, es donde vamos a observar el movimiento de la pared abdominal.
Bueno, dentro de nuestro análisis tenemos que el estímulo que nosotros aplicamos fue mecánico, ya que, bueno, es golpeando o rozando ligeramente la parte superior del abdomen. Bueno, este estímulo fue captado por los mecanorreceptores, que en este caso sería nuestro receptor. La vía aferente son las fibras intercostales, que bueno, así las imágenes de abajo, va de izquierda a derecha. Las fibras intercostales que llegan a la médula espinal y entran por las raíces dorsales y ahí hacen sinapsis en la médula espinal. Bueno, posteriormente, bueno, que la médula espinal sería nuestro centro integrador. Posteriormente, la vía eferente son las motoneuronas, que son las que forman en conjunto los nervios intercostales, que bueno, están en la cuarta imagen, los nervios intercostales, y estos inervan a los efectores, que son los músculos abdominales, que bueno, ya había mencionado que son el recto y el transverso. Que bueno, esto provoca su contracción, lo cual hace que se vea el movimiento. Y bueno, su función es básicamente para proteger las vísceras de un posible daño. Y también, como había mencionado mi compañera, para detectar posibles causas o daños en la médula espinal. En la siguiente, por favor. La conclusión de este reflejo epigástrico es que al aplicar un estímulo, como golpear ligeramente o pasar una punta roma de abajo hacia arriba en el abdomen, se va a producir la contracción de los músculos abdominales como respuesta al estímulo aplicado. Ahora bien, vamos a explicar el reflejo salival. Primero que nada, debemos de saber que la saliva es un fluido biológico viscoso que va a humedecer la cavidad bucal, la cual esta va a ser secretada por todas las glándulas salivales mayores y menores. Las glándulas salivales menores son numerosas, por mencionar algunas, podría ser las labiales, las genianas, las palatinas, las linguales, entre muchas otras. Mientras que las glándulas salivales mayores se encuentra la parótida, la sublingual y la submandibular. La ubicación de la glándula parótida está dada en la rama de la mandíbula y en el músculo esternocleidomastoideo, mientras que la glándula sublingual está ubicada por debajo del pliegue sublingual y frente a la fosa sublingual. Y la glándula submandibular está por debajo del músculo miloideo y frente a la fosa submandibular. Bueno, sabemos que las glándulas van a estar presentadas células acinosas, y estas células acinosas pueden dividirse en cerosas y mucosas, pero dependiendo de la proporción de las células cerosas y mucosas, que van a variar en las diferentes glándulas salivales, cada glándula salival va a presentar un tipo distinto de saliva, como es la parótida, va a ser de tipo serosa, la submandibular y la sublingual van a ser de tipo mixta, pero la sublingual va a ser mayoritariamente mucosa. Esta producción de saliva va a tener diferentes compuestos, entre uno de ellos es el agua, proteínas, la mucina, la amilasa salival, entre otras. Pero es importante recalcar aquí que la glándula parótida va a producir saliva, la mucina. Siguiente, por favor. Ahora bien, la secreción salival tiene su control en el sistema nervioso autónomo y están inervadas por el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso parasimpático va a tener ahí un aumento en la secreción salival, por lo que su estimulación gustativa va a estar dada por estímulos táctiles o diferentes sabores, como puede ser el amargo. Es por ello que el reflejo salival va a comenzar con la detección de estos alimentos y de estos sabores a través de las palatinas gustativas y de los mecanorreceptores de la lengua. En el sistema nervioso simpático va a tener un predominio durante el estrés y es el causante de la sequedad bucal. También es importante recalcar que para el sistema nervioso parasimpático la estimulación va a disminuir cuando se presente el miedo. Ahora bien, sabemos que la temperatura al hacer un estímulo, en presencia de la sensación fría en la boca,
va a provocar el flujo de la saliva y este va a aumentar cuando tenemos la estimulación gustativa líquida, de sustancias picantes, de los agentes refrescantes, que estos van a activar los potenciales de los receptores transitorios y un grupo de estos canales están expresadas en terminaciones del nervio trigémino, de los receptores gustativos y de los queratinocitos orales. Bueno, el flujo de la saliva va a variar dependiendo del sujeto, sin embargo, se halla que la tasa de producción de saliva en toda la boca y glandular, con y sin descanso, va a hacer que la saliva en toda la boca, cuando está en descanso, va a producir 0.35 mililitros sobre minuto, mientras que esta, cuando es estimulada, va a producir 2 mililitros sobre minuto. Para la glándula parótida va a producir en descanso 0.1 mililitros sobre minuto, mientras que cuando es estimulada 1.05 mililitros sobre minuto. Para la glándula submandibular y sublingual, cuando están en descanso, ambas producen 0.24 mililitros sobre minuto, mientras que su estimulación van a producir 0.92 mililitros sobre minuto. Perdón. Y por último, las glándulas menores, como ya les había mencionado, van a producir una menor cantidad de saliva. Cuando están en descanso va a ser menos de 0.05 mililitros sobre minuto, mientras que su estimulación va a presentar menos de 0.1 mililitros sobre minuto. Antes de que cambien la imagen, sí quiero que vean en esta imagen del trigémino, vean cómo es que están estas tres ramas del trigémino y vean las zonas que está abarcando, ¿sí? Vean que esa es la parte como del mentón, la parte nasal y la parte ocular, ¿no? La parte superior acá de los senos paranasales y la parte superior, ¿no? En la frente. Y vean que abajo del lóbulo de la oreja no está ese trigémino, por lo del cutáneo pupilar que decíamos hace rato. Si se dan cuenta que esta zona que está gris, esa no está ubicada para el trigémino, por eso ahí no es que me crean, que me digan, bueno, pues ya la maestra dijo así, no, pero vean aquí el trigémino, las zonas que abarca el trigémino, ¿sí de acuerdo, chicos? Vean que la parte inferior de la oreja más bien es de la parte facial. Y toda la zona gris, acá la zona de la nariz, de la boca, de esto que está adelante, los labios, en la parte de la oreja, en la parte inferior del lóbulo de la oreja, cercana al cuello, ese es más bien del facial, del séptimo, y este es el quinto, del trigémino. ¿Sí me siguen, chicos? ¿Todos? Sí. Sí. Sí, maestra. ¿De acuerdo? Ok, sí, ya perdonan hacia adelante. Es por ello que como objetivos tenemos cuantificar la producción de saliva en mililitros sobre minuto cuando se somete a diferentes soluciones, como la sacarosa y jugo de limón, el maxilar inferior por debajo de la lengua, y analizar las respuestas del reflejo salival al aplicar diferentes estímulos, dulce y agrio, en el maxilar inferior por debajo de la lengua. Bueno, recordando un poquito nuestro método, teníamos que enjuagar la boca del sujeto de experimentación y colocar un algodón que previamente estuviera pesado en una balanza. Lo teníamos que colocar en el maxilar inferior, que es por debajo de la lengua, y después de 30 segundos sacar el algodón y pesarlo. Teníamos que calcular la cantidad de saliva recolectada y teníamos que mojar otro pedazo de algodón, esta vez en solución de sacarosa, y humedecer igual la parte de la lengua, la parte inferior de la lengua. Y teníamos que igual recolectar durante 30 segundos los mililitros por minuto de saliva que se recolectaron, en este caso con sacarosa, y repetir el experimento, pero ahora con jugo de limón. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de nuestros resultados, tenemos que son los valores están representados en mililitros por minuto que se obtuvieron de la recolección de saliva. Podemos observar que en donde se obtuvieron la mayor cantidad de saliva fue en el jugo de limón, en este caso un ácido, que fue de 3.72 mililitros por minuto de saliva, seguido de sacarosa, que fue de 0.48 mililitros por minuto, y por último en el algodón, que no contenía alguna de esas dos sustancias, se obtuvieron que fueron 0.26 mililitros por minuto.
La siguiente, por favor. Ahora bien, el reflejo salival, vamos a estudiar el reflejo aquí. Primero, una aclaración con respecto al diagrama que está abajo. Ustedes podrán ver que hay dos zonas, una donde menciona algo de mecanorreceptores. A esta parte donde está el nervio craneal número 5, la vamos a omitir ya que nosotros no aplicamos ninguno de ese tipo de estímulos, únicamente nos vamos a centrar en las otras ramas. Bien, el estímulo que se aplicó fue químico, primeramente con soluciones de sacarosa, jugo de limón, y en una donde no se aplicó estímulo, simplemente para ver la producción continua que se hace de saliva para mantener húmeda la boca. Los receptores son los quimioreceptores ubicados en la lengua de las papilas gustativas. La vía aferente va a ir por 3 diferentes nervios craneales, que pueden ser el séptimo, el noveno y el décimo. En este caso, aquí en el esquema no se representa el noveno, el décimo, perdón, pero también que son el vago, el glosofaringeo y el facial, los que van a llevar la respuesta, los que van a llevar el estímulo, perdón, se van a generar los potenciales de acciones y lo van a llevar hacia dónde, hacia el núcleo del tracto solitario, ubicado en el bulbo raquídeo, que va a ser nuestro centro integrador. De aquí vamos a observar entonces que vamos a encontrar también los núcleos salivales superiores e inferiores, que es de donde van a salir en este caso la vía eferente, que va a salir primeramente por los nervios craneales, el séptimo y el noveno, que es el facial y el glosofaringeo. Del glosofaringeo vamos a ver aquí ubicado en la parte de arriba, que ese se va a conectar con el ganglio óptico, el cual por medio del nervio auriculotemporal se va a conectar y va a inervar la glándula parótida y va a ser la que va a estimular la producción de saliva en esa zona. El nervio facial, por otra parte, una de sus ramas es el nervio lingual, el cual se va a conectar con el ganglio submandibular, que va a inervar a las glándulas sublinguales y a las glándulas submandibular, y justamente estos son los efectores. Las glándulas, una vez que son inervadas por el nervio auriculotemporal para la parótida y por el ganglio submandibular, la submandibular y la glándula sublingual, la respuesta va a ser la salivación. La función de la saliva en este caso es la digestión química, pero cuando se aplican, por ejemplo, este tipo de estímulos como el jugo de limón, que es un estímulo ácido, su función va a ser amortiguar el remanente de sustancias químicas irritantes. El jugo de limón, al tener un pH ácido, podría generar daños en la boca, y justamente la saliva, la función que tiene es amortiguar este remanente de sustancias químicas irritantes que pueden quedarse en la boca, además de mantener humedecida justamente la boca. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Bien, es por ello que se observó primeramente que cuando no se aplicó ningún estímulo, la producción de saliva fue de 0.25 a 0.35 mililitros sobre segundos. Pero si nos damos cuenta, cuando se aplicó el estímulo ácido, el de jugo de limón, la producción de saliva fue 14 veces más. Esto se debe a que la producción de saliva aumenta. ¿Para qué? Para justamente lo que decía hace un momento, mantener, amortiguar el remanente de sustancias químicas irritantes que hay en la boca, y así poder evitar un daño que el pH, de este caso del ácido cítrico que contiene el jugo de limón, causa un daño al interior de la boca. Es por ello que cuando se aplican estímulos ácidos, o por ejemplo cuando comemos alguna salsa o algún fruto que contenga algún ácido, la producción de saliva es mayor, incrementa. Se reporta que incluso puede aumentar hasta 20 veces más que cuando no hay se aplica un estímulo, justamente para evitar que haya un daño, o que justamente esto, que haya un daño o que el pH ácido provoque alguna herida o daño, básicamente. Siguiente, por favor. Como conclusiones de esta experiencia, tenemos que la aplicación de diferentes tipos de sabores o sustancias por debajo de la lengua conlleva la producción de saliva, en donde la cantidad de saliva producida dependerá del estímulo aplicado, con lo que observamos que el estímulo ácido es el que provoca una mayor producción de saliva. Siguiente, por favor. Muy bien. Adelante. Y ya por último vamos a tener lo que es la respuesta triple de acomodación, donde primero definiremos qué es la acomodación, y este es el proceso por el cual se incrementa la curva del cristalino. Hay un cambio óptico que permite modificar su punto de enfoque con respecto a los objetos lejanos y próximos, con la finalidad de formar y mantener imágenes claras en la retina a medida se representa en dioptrías, al igual que el error refractivo. Y en la imagen de la derecha, las líneas sólidas son las que nos representan la forma del cristalino, el iris y el cuerpo ciliar durante el reposo, y las líneas punteadas representan su forma durante la acomodación. La siguiente, por favor.
Vamos a tener también lo que es la miosis, donde se produce la contracción del esfínter pupilar, reduce las aberraciones ópticas, suprime el aumento relativo de luz que entra en el ojo desde los objetos próximos y aumenta la profundidad de foco, reduciendo el tamaño de los círculos de difusión. Y en la imagen tenemos cómo se observa un ojo normal en reposo y en la imagen de abajo donde se produce el efecto de miosis. La siguiente, por favor. Y por último, bueno, la convergencia. Estos son los movimientos de convergencia. Se acercan los ejes visuales al centro de atención en un objeto cercano. En otras palabras, los ojos se juntan para poder enfocar los objetos cercanos. Y ya está un ejemplo de cómo es la convergencia, cómo se observan los ojos. La siguiente, por favor. Nuestro objetivo va a ser probar de forma experimental el comportamiento del arco reflejo de triple acomodación en los ojos de un sujeto de estudio joven. La siguiente, por favor. La metodología que se llevó a cabo fue la siguiente. A 1 metro de distancia colocamos un libro o un texto cualquiera de la persona de experimentación y a 30 centímetros de distancia una rejilla. Posteriormente le pedimos a la persona que enfocara el texto y después enfocara la rejilla en tiempos determinados, y esto con el fin de observar cómo es que se da la convergencia de los ojos y observar, así que nada más cualitativamente el diámetro de la pupila para ver cómo es que cambiaba esta. Siguiente, por favor. Posteriormente, en una zona oscura, encendimos una vela y la acercamos lo más que se pudiera para que se pudiera ver la luz reflejada en el ojo, y con una lupa observamos las zonas en el ojo en las que se refleja la luz de la vela. Siguiente, por favor. Bien, a partir de la experiencia previamente ejecutada, se obtuvo la siguiente tabla para mantener de forma ordenada nuestros resultados, donde el reflejo fue la respuesta triple de acomodación, el estímulo fue uno lumínico, el receptor que detectó este estímulo fueron los receptores oculares, mientras que nuestra vía aferente consistió en el segundo par craneal, mientras que el centro integrador consistió en el mesencéfalo, destacando el núcleo de Edinger-Westphal. Mientras tanto, la vía eferente fue el par craneal número 3, el efector fue el músculo ciliar y esfínter de la pupila, y las respuestas esperadas fueron el engrosamiento del cristalino, la constricción pupilar y la convergencia ocular, las cuales cumplen la función de aumentar la profundidad de enfoque a objetos cercanos, además de que en la segunda parte de la experiencia se pudieron observar imágenes de Purkinje, que abarcaremos más adelante, donde en este caso se pudieron observar 4 imágenes de Purkinje de la vela que se observa a una corta distancia. La que sigue, por favor. Perdón, falta un efector antes de que le cambie. Músculo ciliar, que tiene que ver, ya les dije hace rato, ¿con qué? Con la acomodación. Ajá, con la acomodación, ¿no? El cristalino. Luego, el esfínter de la pupila. ¿Qué dijeron? Ahí lo tienen. ¿Cuál fue la pregunta? No la entendí. El músculo ciliar tiene que ver con acomodación. El esfínter de la pupila. Ah, con la constricción pupilar. Con la miosis, ¿no? Y falta uno para convergencia ocular, para que los ojos hagan esta convergencia, como que hagan visco. De enfoque. ¿No? La mirada converge en el punto que están observando. ¿Qué músculos hacen que los ojos vean hacia la parte, hacia la nariz? ¿Los rectos? Sí, los rectos internos.
tanto del ojo derecho como del ojo izquierdo, que sí también están inervados por el tercer par craneal. Entonces ahí falta poner rectos internos de ambos ojos. Sí, gracias. Lo vamos a colocar. Por eso es respuesta triple de acomodación, porque tiene 3 efectores. Sí, gracias. Ok. Sigan entonces. Sí, la siguiente, por favor. Y bueno, como explicando un poco más a detalle nuestros resultados, bueno, primero vamos a tener que los aferentes del nervio óptico viajan al núcleo geniculado lateral y luego a la corteza visual primaria. Para la vía eferente, las fibras del lóbulo occipital se proyectan a las células del centro de acomodación en el mesencéfalo y desde aquí viajan al núcleo de Ettinger-Westphal y salen a través del flujo de salida parasimpático del nervio oculomotor al ganglio ciliar. Luego vamos a tener que la activación de las fibras parasimpáticas nos va a dar como resultado la contracción del músculo ciliar, lo que acorta el ligamento suspensorio, lo que va a permitir que la relajación del cristalino y va a provocar un engrosamiento pasivo. Además, las neuronas postganglionares inervan el músculo liso del esfínter pupilar y pues también a los músculos que controlan pues, al cristalino. Y luego que el centro de acomodación también estimula las motoneuronas somáticas de los músculos rectos mediales, lo que produce la convergencia de los ojos hacia un objeto cercano, de modo que así se va a mantener el enfoque, que es lo último que mencionó la maestra que nos faltó agregar, esto de los músculos rectos. Bueno, el nervio óptico, o bueno, el par craneal 2, es el nervio esencial para transmitir señales visuales al cerebro. Los reflejos pupilares a la luz requieren que tanto el nervio óptico como el oculomotor, que es el 3, contraigan las pupilas al exponerse a la luz. El nervio óptico media la rama aferente al reflejo pupilar, mientras que el nervio oculomotor involucra la rama eferente del reflejo. Y el núcleo de Edinger-Westphal, pues como vemos aquí en la esquina, se encuentra en la línea media que separa las neuronas oculomotoras somáticas justo debajo del acueducto cerebral y contiene neuronas preganglionares que controlan la constricción pupilar y la acomodación del cristalino a través del ganglio ciliar. Sí, nada más que recuerden que la pupila no se contrae porque si no otra vez volvemos a lo mismo. La pupila solo es un agujerito. Sí, lo que se contrae lo que se contrae son los músculos que están alrededor de la pupila. Sí. Pero no, que es el esfínter. ¿Sí? Sí. Es que ya luego lo dicen así, ¿no? Recuerden, la pupila no se contrae. Okay. Ya, gracias. Ahora sí, gracias. Respecto a las imágenes, bueno, sí, hay imágenes que suelen reflejarse en diferentes zonas estructurales del ojo y se conocen como imágenes de Purkinje. Las podemos ver en la imagen de P1 a P4, cuando una luz incide sobre el ojo. La primera imagen suele reflejarse sobre la superficie exterior de la córnea y suele ser una imagen pequeña y una de las más intensas. También suele conocerse como un reflejo luminoso corneal o el destello que comúnmente vemos en las personas. La segunda imagen se refleja en la superficie interior de la córnea y suele ser de menor intensidad que la primera. Y por lo general estas dos imágenes se van a sobreponer una sobre la otra y por eso es común ver a la más intensa. Sí, por eso es más común ver a la más intensa, que es la primera. La tercera imagen suele ser también de las más grandes y esta se suele observar en la superficie exterior del cristalino y suele ser de una intensidad débil. Y finalmente la cuarta imagen es de mayor intensidad que la 3 y se refleja en la superficie interior del cristalino.
cabe recalcar que esta cuarta imagen es la única de las tres que cuando nosotros, pues, si la llegamos a observar, vamos a ver que es una imagen invertida. Esto precisamente por la zona en la que se refleja. Si nosotros nos damos cuenta, las zonas en las que se reflejan de la imagen 1 a la imagen 3 son zonas que son convexas. Entonces esas imágenes van a estar reflejadas como imágenes derechas. Ajá. Y como la cuarta imagen se refleja en la superficie interior del cristalino, es una superficie cóncava. Y por eso por eso se observa como una imagen invertida. Sí, bien. Siguiente, por favor. Y bueno, retomando un poco de lo que dijo mi compañero en la introducción, pues esta respuesta triple de acomodación es un reflejo de tres partes que pues tiene como principal objetivo enfocar objetos a través de tres pasos. Que uno es el aumento de la convexidad del cristalino, en donde el ligamento suspensorio del cristalino se inserta periféricamente en él. En reposo, el ligamento mantiene tensión en la periferia del cristalino, de manera que permanece plano. Ahorita vamos a ver unas imágenes para que quede un poco más claro. Durante el proceso de acomodación, las neuronas parasimpáticas del núcleo de Edinger-Westphal pues van a como gobernar esta contracción del músculo ciliar, lo que relaja parte de la tensión sobre el ligamento, modificando la forma del músculo ciliar. Luego, como segunda parte, la constricción pupilar, en donde las fibras parasimpáticas transmiten el impulso de la contracción del esfínter de la pupila. Este se va a contraer y por lo tanto va a aumentar la profundidad de enfoque y la convergencia de los ojos, que igual vamos a ver un esquema un poquito más adelante para que quede más claro, y en donde los núcleos oculomotores envían los impulsos para la contracción de ambos músculos rectos mediales, lo que va a hacer que los ojos converjan. La siguiente, por favor. ¿Sí me escuché? Sí, pero no cambiaron. Ah, ok. Carla, ¿lo puedes cambiar a la siguiente, por favor? A lo mejor sí. Ya voy, es que no puedo. Ya había Ok. trabado. Sí, no te preocupes. Y bueno, aquí les presentamos estos esquemas en donde pues se ilustra un poco mejor lo que he estado diciendo. Y bueno, la capacidad de adaptación va a disminuir progresivamente con la edad. La presbicia es una afección común en la población que pues ya va envejeciendo, en la que el cristalino se va a volver más denso y más rígido. Y con su capacidad creciente para cambiar de forma, la lente ya no puede enfocar objetos más cercanos. Y pues este endurecimiento del cristalino se produce a lo largo de la vida, pero se puede acelerar alrededor cuando la persona cumple entre 40 y 50 años. Y de ahí la necesidad de cuando nuestros papás o abuelos dicen que necesitan anteojos para leer, por parte de la mayoría de las personas, pues generalmente de edad adulta. Y pues ya no se va a producir este acomodación, ya que el cristalino pues ya no va a poder generar este tipo de, pero este tipo de movimientos, porque pues se hace más rígida. Y bueno, en estos esquemas se ilustra en el primero, cuando un objeto está, cuando nosotros enfocamos un objeto a distancias un poco lejanas, en donde se aprecia que el cristalino está un poco, pues como más contraído, debido a que los músculos, pues, pues están ejerciendo acción sobre él, lo que va a hacer que se haga más delgado, y mientras que, por otra parte, cuando nosotros estamos enfocando un objeto más cercano, pues se va a hacer de una forma más ensanchada. Y pues abajo... Es que para que digas, ¿no? O se alarga o se abomba, para que, o más convexo, más cóncavo, o sea, para que vean, ¿no? Que se aplana o se abomba. Sí, mejor que se aplana o se abomba. Y bueno, en el esquema de abajo,
Nos gustó ese porque ahí se observa un poco mejor el movimiento y el ensanchamiento que hay de estas fibras cuando están relajadas y cuando están contraídas. Y pues el efecto que tiene al momento de ensanchar, bueno, de abombar o hacerlo este, más delgado el cristalino. Siguiente, por favor. Sí, Esto es debido... Perdón, perdón. ¿Qué? Eh, ok. Bueno, esto es debido a que el sistema de emergencia tiene la función de alinear los ojos para observar objetos a diferentes distancias. Entonces, cuando nosotros miramos un objeto que está cerca de nosotros, nuestros ojos van a tender a converger gracias a la acción de los músculos rectos. Van a tender a girar uno hacia otro o internamente. Cuando miramos, sí, caso contrario, cuando miramos un objeto que está más lejos, cuando los ojos se enfocan en una montaña que está, por ejemplo, lejos, las imágenes de la montaña van a incidir directamente en los ojos. Ya no te escuchas, Iván. Conocemos como una imagen doble, en la que pues las imágenes se ven como distorsionadas, y es cuando se da el fenómeno de la convergencia. ¿Soy yo o se está cortando porque no se escucha todo? Sí, Se está cortando Se está cortando, doctora. Iván, ¿puedes repetir, por favor? Porque se estuvo cortando. Iván. Ya le mandé mensaje a ver si me responde. ¿Bien? ¿Ya me escucho bien? Sí, ya. Escuchaba, pero se cortaba. A ver si Por ahí ya me escucho bien. ahorita se escucha bien. Vamos a ver. Ok, no sé hasta dónde me corté, no. Pues yo creo que lo Pues, repites todo, porque es que se oía una parte y otra no. Se Ok. oía- Bueno, sí, me dicen por favor cualquier cosa así. Ya no me oigo. Bueno, comentaba que el reflejo de acomodación y la emergencia tienen una vinculación directa. Esto es debido a que el sistema de emergencia que introduce los músculos rectos tienen la función de alinear los ojos para observar objetos a diferentes distancias. Entonces, cuando nosotros miramos un objeto que está cerca de nosotros, nuestros ojos van a converger o girar internamente uno hacia el otro. Caso contrario, cuando nosotros miramos un objeto que está a mayor distancia, más lejos, van a diverger o girar alejándose uno del otro. En la imagen que tenemos aquí en esta diapositiva, tenemos que cuando los ojos se enfocan, por ejemplo, en una montaña distante, las imágenes de la montaña van a incidir directamente en las fobias de los ojos, mientras que la del árbol que está enfrente va a ocupar diferentes posiciones en la retina. Y esto produce un fenómeno común que nosotros conocemos cuando las imágenes se distorsionan, y esto se percibe como una imagen doble de los árboles. Caso contrario, cuando una persona mira el árbol, en este caso, que está más cercano, el sistema de emergencia ahora debe rotar cada ojo hacia adentro, y entonces ahora la imagen del árbol ocupa posiciones similares en ambas fobias, inciden directamente ahí, y se percibe como un solo objeto. Pero ahora las imágenes de la montaña van a ocupar diferentes lugares en las retinas, y ahora esas son las que sufren el fenómeno de cuando se ven imágenes dobles. Siguiente, por favor. Bien, a partir de lo previamente mencionado se obtuvieron las siguientes conclusiones.
La respuesta de triple acomodación permite el enfoque de la vista frente a objetos a cortas distancias. Esto mediante las tres reacciones que vimos anteriormente, que fue el engrosamiento del cristalino, la constricción pupilar y la convergencia ocular. A su vez, se observó que la cantidad de luz suministrada es un factor importante en la percepción de los fotorreceptores oculares y en la consecuente respuesta de triple acomodación. A su vez, un detalle que nos faltó mencionar fue que la edad del sujeto de prueba es un factor a tomar en cuenta, esto debido a la naturaleza del cristalino, que de hecho conforme va avanzando la edad del sujeto de pruebas, este va a presentar una mayor dificultad al momento de enfocar objetos cercanos debido a un endurecimiento de este que es conocido como presbiopía. Es de hecho por esto muy común que en edades adultas se utilicen los famosos lentes para lectura debido a esta dificultad para enfocar objetos. Y finalmente tenemos que la respuesta de triple acomodación permite al ojo humano modificar el poder dióptrico del cristalino, donde el poder dióptrico consiste en la capacidad de enfoque de este mismo. Entonces, esto sería el fin de esta parte. Entonces, estamos abiertos a dudas y comentarios por parte de nuestros compañeros y de los profesores. Y muy bien. ¿Preguntas, chicos? Creo que no, maestra. Segurísimos porque son muchos reflejos. Y cualquiera de ellos puede venir en el examen. Una cosita de cada uno. ¿Seguros todo bien? Sí, creo que sí. Sí. ¿Anotaron todos los cambios para que lo hagan bien en el reporte, que vaya todo completo y correcto? Sí, los anotamos. Ok. Bueno, muy bien. Muy bonito. Felicidades. Felicidades, chicos, lo hicieron muy bien. Sí, muy bonito. Muy bonitas sus presentaciones. Gracias. Doctor Valentín, ¿quiere decirles algo para la siguiente sesión? Les voy a enviar el protocolo. Vamos a hacer la práctica del sistema nervioso autónomo. Va a ser una práctica en un simulador. Les voy a pasar también en el Classroom el simulador para que lo descarguen en su computadora, para que trabajemos en él, ¿vale? Ahí van a venir las instrucciones para que lo puedan descargar. Es de libre descarga. Y pues vayan abriéndolo y viendo cómo está distribuido, cómo funciona. Es muy fácil de usar, para que el día lunes trabajemos sobre esa práctica, ¿vale? Sí, maestro, gracias. Sí, maestro, está bien. Entonces estén atentos al Classroom. Ahorita acabando la clase, la tardecita les subo el protocolo y las ligas para que descarguen el programa. Gracias. Sí, gracias. Está bien. Muy bien, pues entonces yo creo que nos vemos antes para la clase. No sé si a las 10 está bien. Sí. Sí, maestra, está bien a esa hora. Pues en el Classroom la liga para que